Bien, muy buenas tardes. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Hoy por fin disfrutando de un día maravilloso, de un día de sol en esta Costa del Sol maravillosa que la verdad que le damos la bienvenida, a este día después de casi 40 días de lluvia y lluvias y días nublados, así que un día creo que espectacular, hay que celebrarlo, eso hay que celebrarlo, el sol trae mucho ánimo, mucha alegría, ¿verdad? Y muchas ganas de estar ahí haciendo cosas, así que bueno, es una energía vital para nosotros como seres humanos, así que un día maravilloso. Y retomamos entonces, vamos a retomar, hoy vamos a continuar hablando del tema de la fe grande, porque pienso que es un tema que requiere de muchas más exposiciones, de cápsulas, de palabras, porque es la médula principal de un creyente. Para nosotros la fe es un fundamento, ¿verdad? Y como vimos en el vídeo anterior, estuvimos viendo 3 casos de una grande fe donde Jesús quedó maravillado completamente al ver la fe del centurión, al ver la fe de la mujer cananea. Y bueno, un poco ahí rayadillo con el tema de los discípulos que fueron reprendidos porque verdaderamente poca era la fe. Sobre todo directamente a Pedro ahí, ¿no? ¿Por qué dudaste? Y le dice a todos. Entonces creo que es un tema en el cual tenemos que ir ahondando muchísimo más y tenemos que ir profundizando en nuestro fundamento. ¿Por qué? Porque la gente de la calle cree, la gente de la sociedad cree, todo el mundo cree en algo. No es algo que sea una cualidad nuestra solamente como pueblo de Dios, es algo una virtud que está dentro, una capacidad que tiene todo ser humano, dada por Dios. Entonces esa capacidad está dentro de todos y vemos que en la sociedad la gente cree en su esposo, la gente cree en sus hijos, la gente cree en el gobierno, la gente cree en un Dios, la gente cree en la riqueza, la gente cree en muchísimas cosas. Entonces no tenemos ninguna habilidad especial si tan solamente nuestra fe es así de pequeña, si creemos igual que el resto de los mortales. ¿Por qué? No que nosotros seamos mejores ni peores que nadie, pero sí que hay una demanda de parte de Dios hacia nuestras vidas como creyentes de tener una gran fe, ¿vale? Si no, no estaría escrito en la Biblia esas exigencias de parte de Dios, ¿verdad? Y sí, como no, son exigencias de parte de Él. Aunque a nosotros no nos hace mucha gracia que nadie nos exija o nos demande nada, pero hoy precisamente vamos a estar viendo acerca de esas demandas, porque una grande fe requiere unas grandes demandas de parte de Dios. Nosotros tenemos que demostrarle a Él. ¿Y cómo le vamos a demostrar? Bueno, pues no con palabras, sino con hechos. La fe se demuestra con hechos. Y para ello vamos a ver hoy otras 3 historias magníficas de la palabra donde a uno le queda completamente clarísimo el tema de esa grande fe, de esa demanda. Es algo que Dios pide, no es algo que sea alternativo, optativo, es algo que Dios le pide a los creyentes. Entonces, tomemos esta palabra en serio, como decía en el vídeo anterior, porque aparte de los muchos beneficios que nos va a traer siempre obedecer la palabra, el tema de la fe nos va a hacer crecer como creyentes, nos va a desarrollar, nos va a hacer sacar músculo y sobre todas las cosas vamos a poder agradarle a Dios, que yo creo que ese es el deseo de nuestro corazón, porque si no, no estaríamos siguiéndole a Él, si no, no seríamos creyentes, estaríamos siguiendo a cualquier otro ser por ahí, pero no estaríamos siguiéndole a Él. Entonces comencemos en este día y vamos a ver en primer lugar el joven rico. El joven rico es alguien, lamentablemente, que tuvo una gran oportunidad en la vida, como tantos muchos, ¿verdad? Y tantas oportunidades que se presentan y que fue rechazada. Esa oportunidad él la rechazó. Entonces vamos a leer primeramente la palabra. Acompáñenme a leer la palabra.
Dice que Mateo, está la historia registrada, vino entonces uno y le dijo: maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ven, vende. No le dijo ven, no le dijo toma, no le dijo compra algo, no, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Oyendo el joven esta palabra, dice que se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces vemos que rechazó la gran oportunidad. Este joven rechazó la oportunidad más importante de su vida. Mire que aparentemente lo tenía todo solucionado, todo arreglado. Él tenía absolutamente, no sé, ¿no? Alguien de hoy en día, un joven rico además, o sea, alguien que aparentemente no ha debido de trabajar mucho por ese dinero, al ser joven y al mismo tiempo rico. Probablemente una herencia, probablemente un golpe de suerte, probablemente algo similar. Pero lo importante que vemos aquí es que hay una gran verdad establecida en esta historia, ¿no? En primer lugar, Dios a través de la persona de Jesús le está declarando una absoluta verdad, que le dice: no hay nadie bueno, tan solamente uno. O sea, Jesús estaba hablando de sí mismo y le estaba además dando a entender: cómo tú me llamas bueno. Le estaba diciendo: tú no me conoces, porque si realmente me conocieras, no me estarías haciendo esta pregunta, no me estarías haciendo este interrogatorio, porque sería señal de que tú me conoces y que sabes las demandas que hay para tener la vida eterna, las demandas que hay para poder establecer, entrar en el reino. Entonces eso fue una de las cosas en primera instancia que le coge y le suelta a Jesús. O sea, Jesús es recíproco. Es impresionante. El chico le estaba viniendo con una pregunta, con un interrogatorio, y Jesús le va a intervenir igualmente, de la misma manera, con un interrogatorio. Es recíproco, ¿no? Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Porque me llamas bueno. O sea, Él es recíproco. Es muy importante a la hora de acercarnos a Jesús que nosotros sepamos en qué respuesta, de qué manera queremos que Él se acerque a nosotros. O sea, tenemos que estar preparados. Si nosotros queremos hacerle un interrogatorio a Jesús, Él también nos va a hacer un interrogatorio a nosotros. Si nos acercamos de cualquier formato en el que nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Eso es otra verdad importante que vemos en esta historia maravillosa. Después vemos que hace un hincapié en las buenas obras. ¿Qué haré para obtener? ¿Qué haré? O sea, era un chico que estaba acostumbrado a hacer buenas obras, era un chico que estaba acostumbrado a hacer esfuerzos para obtener cosas ahí entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y entonces Jesús recíprocamente otra vez le vuelve a contestar: bueno, pues tienes que guardar. Si te refieres a hacer, no me estás preguntando sobre qué tengo que creer, qué tengo que sentir, sobre qué tengo que arrepentirme, sino me estás preguntando qué tengo que hacer. O sea, me estás preguntando qué yo humanamente puedo hacer. Humanamente no hay salvación, humanamente no se puede entrar al reino, humanamente es imposible. Pero Jesús le sigue el juego y le dice: bueno, guarda los mandamientos. Y encima les resume con el último y gran mandamiento, que es como todos los mandamientos resumidos, que es precisamente honrar a Dios. O sea, ama a Dios por encima de todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que ahí le está dando la explicación Jesús, ¿no? Lo cual le quería decir exactamente que era algo imposible. O sea, Dios ha establecido de tal forma
el método para la salvación, que es imposible hacerlo humanamente. Por más cosas que hagamos, por más cosas que inventemos, es literalmente imposible cumplir toda la ley. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Yo te estoy nombrando no un solo mandamiento, te estoy diciendo todos los mandamientos que hacen falta. O sea, según la ley, que era lo que él quería, según la fuerza, según la humanidad, según el hombre, es imposible llegar a alcanzar la salvación ni la vida eterna ni ser perfecto. Es literalmente inviable. Entonces Jesús se lo estaba demostrando. Por este camino, de esta forma, va a ser imposible. No hay nadie que pueda cumplir esto. Sin embargo, era un chico osado, porque le dice, no, si yo he guardado todo esto. O sea, es como la gente desde que uno se le presenta a Jesús y le dice, no, si yo no robo, si yo no adultero, si yo no digo cosas malas, si yo no necesito a Jesús, ¿yo para qué? Si yo soy impecable en mi vida, ¿no? O sea, cosa que eso no se lo puede creer absolutamente nadie. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos. O sea, todos necesitamos la vía de la gracia, la vía de la salvación, y eso es lo que estaba intentándole de explicar Jesús a este chico, ¿no? Entonces, como él seguía insistiendo en que él lo había cumplido todo y que él lo había hecho todo, entonces no le podía presentar la gracia a Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Porque dice, ¿qué más me hace falta? Aparte de que ya lo doy todo. Entonces, ¿qué tuvo que decirle? Bueno, pues nada, chicos, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, y así te dará un gran premio Dios en el cielo. Y luego ve y conviértete y sé mi seguidor. O sea que ya la condición que le ponía Jesús era entrégalo todo, despójate de todo, ya que estás súper empeñado en hacer algo, en hacerlo por tu esfuerzo, por tus obras, y darle todo a los pobres. Bueno, terrible lección, obviamente. Jesús conocía el corazón de este chico, igual que conoce el corazón de cada uno de nosotros, de cada uno, no se le puede esconder absolutamente nada. Entonces él sabía precisamente que no estaba cumpliendo con todos los mandamientos, imposible, nadie puede hacerlo. Entonces le confrontó directamente con el prójimo. Casi la mayoría de los mandamientos tienen que ver con el prójimo. La mayoría, no adulterarás, no robarás, a tu prójimo, o sea, todos tienen que ver con el prójimo. Entonces es increíble que lo que realmente le estaba diciendo, bueno, tú dices que lo has cumplido todo, tú dices que lo has hecho todo, bueno, pues si amas verdaderamente a tu prójimo, dale todo lo que tienes. Si tú dices que verdaderamente guardas todos los mandamientos y amas a Dios, pues entonces no te importará seguirme, dejarlo todo y seguirme, no te importará. Entonces imaginaros qué terrible decepción se llevó este chico, porque para eso hacía falta mucha fe, mucha fe. ¿Os dais cuenta que para según qué cosas hace falta una grande fe? No hay cosa más difícil que para un profundo religioso salir de esas estructuras religiosas para abrazar la gracia de Dios y la salvación. Por fe, no hay cosa más complicada que arrancar esas estructuras pensantes religiosas, ¿no? Y la ofensa tan grande de Dios hacia un ser profundamente religioso que piensa que por todo lo que está haciendo y llevando a cabo ya se lo merece todo. Así que imaginaros qué golpe. ¿Y sabes cuál fue la reacción? Porque ¿cuál es nuestra reacción ante las demandas de Jesús? ¿Cuál es nuestra reacción? La de este chico fue, dice, triste. Él se fue triste. Entonces, una reacción poco saludable delante de Jesús, poco inteligente, una reacción que no le sirvió de nada al encuentro con Jesús, al contrario, para mayor condenación, porque ya se le había presentado la oportunidad, y perdió la mayor y más importante oportunidad para su vida. Entonces vemos que es cuestión de fe y de una grande fe, una grande fe. Entonces él quería verdaderamente algo que no es viable, un evangelio humano, un evangelio donde todo va por esfuerzo humano. Hay mucha gente así en esta tierra, queriendo ganarse un huequito en el reino venidero, en la
en la salvación por obra, en un alojamiento, una casa de huésped, aunque sea en el otro, en la nueva vida después de la muerte, pero no es la forma, no es la manera. Es la fe, si os dais cuenta, es un fundamento importantísimo para la salvación. Es algo que sin esa fe grande, grande, es imposible agarrarla y abrazarla. Así que vemos que se fue triste. ¿Por qué? Porque la confianza de él estaba en su dinero, la confianza de él estaba en la riqueza. No quería aceptar la exigencia que Jesús le estaba poniendo delante, la demanda que le estaba poniendo delante para que fuera perfecto. Y si nos damos cuenta y recapacitamos un poco, en esta vida todos son demandas, únicamente que uno decide qué exigencias son las que va a aceptar en su vida. Si estás en un trabajo, un jefe te va a demandar muchas horas, te va a demandar mucho tiempo, mucho esfuerzo, a lo mejor vas a tener que aguantar no muy buenos tratos, a lo mejor tienes que criar a los hijos y ellos van a demandar muchísimo de ti, las 24 horas del día, y además de eso también todo, la provisión, el desvelo, las noches. O sea, en la vida todo son exigencias, si te das cuenta. El madrugar es una exigencia, y cuando estás cansado más. O sea, todo en esta vida son exigencias. Pero ¿qué trabajo cuesta aceptar las exigencias de Jesús? Y sin embargo son oportunidades. Pensemos, las exigencias de Jesús son todas oportunidades en la vida para sacar siempre, siempre, siempre una fe más grande de nosotros, y para beneficiarnos como seres humanos, ser desarrollados en esa virtud tan maravillosa como es la fe, crecer como personas, tener un amor al prójimo mayor. O sea, toda una grande fe va a traer muchísimos beneficios. Pero pasemos a la siguiente historia, que tampoco tiene ningún desperdicio. La siguiente historia es maravillosa, es de otra grande fe. Vemos que el joven rico se fue triste, fue una reacción equívoca delante de Jesús. Y ahora vemos a Naamán, el que fue sanado de lepra. No sé si conocen la historia, viene en Segunda de Reyes, en el capítulo 5. Y Naamán era un general del ejército sirio. Él era alguien muy querido, muy respetado, alguien muy importante dentro de su ejército, dentro también del rey. O sea, él era alguien muy cercano al rey. El rey lo tenía como un varón importantísimo porque le daba muchas victorias al ejército y podían así dominar a las naciones. Entonces era alguien muy, muy querido, sin embargo leproso. Imaginaros qué situación, ¿no? Entonces él dice que la Biblia más o menos resume un poquito la historia, y solamente vamos a leer unos versículos. Dice que él tenía a una esclava israelita en su casa sirviendo. Entonces resulta que ella le dijo a la esposa del capitán que por qué no iba al profeta, a Samaria, el profeta israelita, que era Eliseo en este caso, y que podía ser sanado. Entonces él le cuenta a su rey esa historia, que es posible que a lo mejor encontrara la solución para esa enfermedad, esa sanidad. Y él va directamente al rey. El rey escribe unas cartas al rey de Israel, y el rey de Israel se echa las manos a la cabeza porque dice: yo no tengo capacidad para dar la vida ni la muerte, ni para quitarla, ¿qué voy a hacer yo? Esto es una trampa del rey sirio. Así que el profeta Eliseo se entera y va y le dice al rey que no se preocupe, que se lo mande a él, al capitán. Entonces a partir de aquí es que vamos a leer, ¿vale? Cuando el profeta Eliseo dice que se enteró de que el rey estaba, en el versículo 8, tan angustiado, le envió este mensaje: ¿por qué rompiste tu ropa? Deja que ese hombre venga a verme, para que se dé cuenta de que hay un profeta de Dios en Israel. Así que Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. El profeta le envió un mensajero diciendo: ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé que el profeta saldría a recibirme, que oraría a su Dios, creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. Los ríos Habaná y Farfar que están en Damasco son mejores que los de Israel. ¿No podría bañarme en ellos y sanarme? Así que se fue de allí muy enojado. Pero sus sirvientes se acercaron a
a él y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, usted la habría hecho. Con más razón debiera hacerle caso y meterse en el río Jordán para sanarse. Naamán fue y se metió 7 veces en el río Jordán, como le había dicho el profeta. Enseguida su piel quedó sana y suave como la de un niño. Así que vemos impresionante historia. Vemos que aquí necesitaba una grande fe. ¿Por qué? Porque había una capacidad grandiosa dentro de este hombre, un poder, un poderío, una grandilocuencia, había una serie de virtudes muy fuertes en este hombre, unidos también a una no virtud, que es el orgullo gigantesco, y eso era un impedimento, una traba para que este hombre pudiera ser sanado. Entonces tuvo que vencer ese límite. Fijaros que la lepra es una condición del hombre no regenerado, es una condición del hombre sin Dios. Hoy día la lepra es el pecado, igualmente que no había cura en la antigüedad, estamos hablando aquí del Antiguo Testamento, igualmente hoy día no hay cura para el pecado, tan solamente hay una única solución, que es Jesús, y es abrazarlo a Jesús. Entonces vemos que Eliseo, además, para colmo, este hombre no solamente tiene que lidiar con su lepra, con su enfermedad, sino que vemos que encima Eliseo no le recibe. Eliseo manda a un mensajero suyo y encima tan solamente le da una orden que se bañe a través de este mensajero 7 veces en el Jordán. Y así tu carne se va a restaurar. O sea, es impresionante, pero a veces las exigencias de Dios son ilógicas. A veces los requisitos para recibir algo, para dar el siguiente paso en la vida, son ilógicos, humanamente hablando, pero para Dios son totalmente lógicos. Dios lo que quería a través de este hecho, lávate 7 veces, o sea, primero que obedeciera el consejo de un hombre, de un humano, de un profeta, de un pastor, o sea, obedecer el consejo totalmente pareciera ilógico. ¿Pero por qué? Porque eso iba a derribar precisamente aquello que estaba impidiendo la sanidad, que era el orgullo de este hombre tan fuerte, tan grande, alguien que estaba acostumbrado a ser adulado, alguien que estaba acostumbrado a que le pusieran la alfombra bajo los pies, alguien que estaba acostumbrado a ser reconocido. Y precisamente de ahí que el profeta no lo reconociera, no lo recibiera. Entonces, no sé si me explico, pero Dios siempre va a ser recíproco. ¿Os acordáis que os lo he dicho ante la forma en la que nosotros nos llegamos? En este caso, no era la persona de Jesús, era el profeta Eliseo, pero un representante de Jesús igualmente como si se estuviera llegando a Jesús. Entonces, ¿cómo nos llegamos nosotros a los representantes de Jesús? ¿De qué manera? ¿Con qué actitud? Cuando queremos algo, cuando queremos que nos den un consejo, que nos den la solución a algo, porque es de esta forma que los representantes de Jesús van a ser recíprocos también, dependiendo a cómo se presenten. Aquellos que tienen una necesidad, aquellos que tienen la necesidad de una solución para algo en sus vidas. Entonces, conforme a esa presentación, conforme a esa forma, a ese formato en el que la gente se presenta, es el formato también en el que los representantes de Dios se presentan a la gente. Así que de ahí la respuesta de Eliseo. O sea, tú vienes de una forma, yo voy a venir también de esta otra. Entonces vemos aquí cómo Eliseo obró de una forma espectacularmente sobrenatural, llena de sabiduría. Entonces le dio justo lo que necesitaba, le dio la horma de sus zapatos a Naamán. O sea, te voy a dar la sanidad, te la voy a conceder, pero vas a tener que hacerlo a la manera de Dios. ¿Para qué? Porque Dios es malo, porque Dios quiere ridiculizarte, porque Dios quiere maltratarte. No, porque Dios quiere humillarte para que puedas verdaderamente vencer a ese orgullo que es el que te trajo precisamente el detonar de esta enfermedad. Eso fue lo que lo produjo. Si os acordáis, en el Nuevo Testamento, Simón el leproso, el cual recibió a Jesús en su casa,
La lepra era sombra y figura de ese orgullo humano en el corazón de Simón. Esa era la enfermedad. Entonces la lepra es sombra y figura de ese orgullo dado del pecado, traído del pecado, del levantarse un hombre, ¿no?, como este totalmente reconocido, y eso era precisamente, ¿no?, el origen de esa enfermedad. Entonces vemos cómo Naamán esperaba ser servido, Naamán esperaba ser reconocido, adulado, y Eliseo, el profeta, le dio su curita de humildad. Así que, ¿cuál fue la reacción de Naamán? La reacción fue enojo. O sea, el joven rico, triste, tristeza, Naamán, enojo, enfado. Y entonces él, claro, decía, bueno, pero si en Damasco hay unos ríos que además de verdad son auténticamente mucho más claros, más limpios, fluidos, que no el Jordán. No sé vosotros, pero yo sí he estado en el Jordán con mi marido, y realmente terrible ese Jordán, porque es completamente como amarillento, o sea, es turbio, es fango, es cenagoso, es hermoso el entorno, maravilloso el entorno, pero sí que es verdad que las aguas son de ese color, y está así el río. De ahí que entiendo la actitud de Naamán en ese sentido. Entonces, bueno, eso por un lado, y por otro lado, él se esperaba toda la parafernalia. O sea, muchas veces la gente espera que se le impongan las manos, que se le ponga las manos en alto, un ritual para una sanidad, un ritual, ¿no? Yo, no sé, humanamente hay una demanda de poder ver ciertos rituales para recibir según qué cosa. Pues no, Dios lo hace a su manera y a su forma, y esta fue maravillosa porque fue totalmente lo que necesitaba Naamán. Pensó que merecía más que una despedida cortante. Naamán pensó que merecía, cuando imaginaron las naciones temblaban, las naciones eran subyugadas por él como capitán del ejército. Sin embargo, Eliseo ni siquiera se había dignado a salir. Entonces, realmente esta es la razón. Esta es la razón por la que mucha gente no reciben de Dios nada, por precisamente querer que sea a su manera, querer que sea a su forma, retorcer ahí un poquito la historia a los representantes de Dios, y demandar ciertas cosas que son inútiles verdaderamente, que no hacen falta, que Dios es más que poderoso para tratar el orgullo del ser humano y cualquier otro defecto, cualquier otro pecado, cualquier otro error a su manera. Él tiene su forma, sus métodos, y son los mejores. En eso no podemos discutir con Dios, porque son los mejores y los más maravillosos. Así que sin ninguna intervención humana, yo creo, a mi parecer, humildemente, que fue la mejor manera, porque Eliseo no tuvo que avergonzarlo humanamente hablando a la hora de encontrarse con él, ni fue con él al río, ni se sumergió, sino que fue una privacidad del mismo Naamán, él solo allí sumergiéndose. Así que si se le pega la vuelta, si no se lo ve desde el prisma de la ofensa humana, sino desde el prisma de la bondad de Dios, se puede ver que hasta lo cuidó a Naamán de una forma muy maravillosa. Pero para eso hay que tener una mente celestial, para eso hay que tener los ojos de la fe, de los que hablábamos en este primer capítulo en el vídeo anterior, no los ojos de la vista con los cuales estaba mirando Naamán. Así que vemos que él se mete 7 veces, maravilloso, en el río, y de ahí queda completamente sano. ¿Qué se requirió en esta ocasión? Una obediencia completa, sin lógica humana, humillación a su orgullo y a la manera de Dios. Esto requirió una gran fe, muchísima fe. Tuvo que vencer un enojo, tuvo que vencer un montón de obstáculos, pero sin embargo, a diferencia del joven rico, este hombre que ni siquiera era creyente, que ni siquiera pertenecía al pueblo judío, por eso comencé diciendo al principio del vídeo que de nosotros como creyentes se requiere muchísimo más que de la gente que no conoce a Dios, obviamente. Sin embargo, aparentemente el joven rico, que era del pueblo de Dios, no fue capaz de
tomar esa oportunidad. Y sin embargo este hombre, Naamán, un no creyente, fue capaz de humillarse, de vencer su enojo, de vencer su prepotencia, de vencerlo todo y aprovechar la oportunidad de ser sano. O sea, maravilloso. Reconoció además, no lo he leído, pero reconoció además que solamente había un Dios verdadero, el Dios de Israel. O sea, increíble. La operación esta que nos da a entender que Eliseo obró de parte de Dios, aunque humana y lógicamente pareciera una ofensa. Sin embargo, fue tan grande la presión para este hombre, lo que tuvo que vencer, y al final por vencerlo él pudo reconocer que no había habido una intervención humana, hubiese adorado al profeta. Sin embargo, al no haber habido una intervención humana, él pudo reconocer que había un verdadero Dios en Israel. Así que Dios no se equivoca, Dios no llega tarde, Dios no se equivoca en sus métodos ni en ninguna otra cosa, sino que todo lo contrario. Lo que quiere es armar todo un puzzle para que toda la situación sea tan sobrenatural que no quede ni la menor duda de que fue Él el que intervino. Y vamos a por la última historia ya, que además es la que más me gusta, la historia de Zaqueo. Este Zaqueo maravilloso en la Biblia, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, que también tuvo una grande fe. Para mí ejemplar la fe de Zaqueo. Empecemos a leer en Lucas 19. Dice que Zaqueo entró, estaba por allí Jesús, que entró en Jericó. Dice que vivía Zaqueo, un hombre muy rico, que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir: ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió: desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Fijaos qué historia más fascinante, terrible. Zaqueo era un recaudador de impuestos, o sea, lo que es igual a más o menos hoy día a un inspector de Hacienda, más o menos. Y dice que era el jefe de los publicanos. Él era además rico, o sea, alguien que aparentemente no necesitaba absolutamente nada. Pero vemos que este hombre estaba buscando algo. Naamán buscaba una sanidad y una sanidad también de su alma, porque el orgullo es un pecado que te corroe por dentro y que te hace perder muchas cosas en la vida. Te hace perder relaciones, te hace perder oportunidades, te hace perder muchísimas cosas, matrimonio, en fin, mucho. Entonces vemos que tanto el joven rico como Naamán, como ahora mismo Zaqueo, la última historia en la que estamos plantados, necesitaban algo interno, algo que el dinero no podía comprar, porque Naamán era rico, el joven era rico y Zaqueo era rico. Ninguno de los tres, por más dinero que tenían, podían pagar ni comprar ni apagar la sed que tenían en su corazón. Eso solamente lo puede hacer Dios. Es una sed espiritual, es una sed que sentimos todos en algún momento de nuestra vida, y esa sed solamente se puede apagar con Dios. Y Zaqueo tenía ese despertar de esa sed, pero ya ha llegado al límite, en este momento, al límite. Entonces dice, ¿por qué sabemos que al límite? Porque salió a la calle, dice la palabra. Y salió a la calle, se subió en un árbol y salió corriendo detrás de Jesús, averiguó la dirección hacia dónde iba. O sea, hizo un sinfín de barbaridades este hombre para llegar hasta Jesús, vencer todos esos límites, y impresionantemente. O sea, él
a él no le importó para nada evidenciar la necesidad que tenía de Jesús. Él fue el que se acercó a Jesús. Mucha gente tiene una actitud equivocada y dice, pues si Dios existe, pues que se manifieste a mí. Si Jesús está ahí, bueno, pues que venga y me haga tal cosa. No. El que tiene necesidad es el que va. Naamán fue al profeta. Zaqueo fue a Jesús, hasta el joven rico que perdió todo, la oportunidad fue hasta Jesús a preguntarle. O sea, aquí no vemos que Jesús fue a ningún sitio, ni el representante de Jesús fue a ningún lugar. El maestro ni se movió de su casa, ni siquiera dio la cara. O sea, que hay una demanda que es equívoca, ¿no? que está equivocada. De ahí que no se reciban muchas cosas, demasiadas. Entonces vemos cómo Zaqueo, vemos que no podía ver a Jesús porque tenía un límite, era muy bajito, o sea, era más chico que la mayoría de los hombres, de los seres humanos restantes de ese tiempo, de esa época, y entonces no podía satisfacer el deseo que tenía de verlo. Y para eso, ¿qué hace? Se sube a un árbol, comienza a correr. O sea, este hombre, vemos por esta historia que tuvo que esforzarse mucho más que cualquier otro, tuvo que esforzarse, pero él lo hizo. O sea, muchas veces va a haber una demanda de una gran fe y va a ser vencer nuestros propios límites, nuestras propias limitaciones, nuestros propios inconvenientes, nuestros propios perjuicios, nuestros propios temores. Todo eso va a hacer falta quizás para acercarnos más profundamente a Jesús, para conocerlo más profundamente, para inquirir en Él, para tener esa relación con Él mucho más profunda como la que yo va a tener Zaqueo en un instante. Entonces dice que corrió, que se subió al árbol y que Jesús, claro, era tanto lo que llevó a cabo que al final la atención de Jesús fue requerida. O sea, logró su objetivo, logró el objetivo que era que Jesús le atendiera. Y Jesús lo vio y dice que él le dijo, Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. O sea, es impresionante, esta cita estaba orquestada desde antes de la fundación del mundo. Esta cita fue una cita divina, esta cita ya estaba orquestada. O sea, es maravilloso, es muy importante que caigamos en este dato porque hay muchas cosas que Dios ha orquestado para todos aquellos que tenemos sed de Él, que tenemos esa inquietud en nuestros corazones. Tenemos que estar muy atentos. ¿Para qué? Para que esas citas divinas no sean estorbadas en ninguna medida, que rompamos límites, que rompamos todos esos perjuicios y todos los obstáculos que haya habido y por haber con tal de estar cerca y verle a Jesús. Entonces dice que lo primero, que después de verlo, una demanda. ¿Cómo no? Una demanda. Bájate ahora mismo. O sea, encima, date prisa, Zaqueo, enseguida. O sea, increíble, ¿no? Y me voy a hospedar en tu casa. O sea, vemos que la conversión de Zaqueo fue súper sobrenatural y espectacular, porque fue una demanda urgente. O sea, la conversión, un compendio de muchas cosas. Había una urgencia, Zaqueo, date prisa, es ahora, humillante, desciende del árbol, o sea, humillante, a tope, inmediata. Hoy voy a pasar a tu casa, demandante. O sea, encima me voy a alojar, voy a estar allí y venga, vamos que es para hoy, que deprisa. O sea, vemos que, ¿y sabes cuál fue la reacción de Zaqueo? Que es lo más maravilloso. Estábamos hablando que la del joven rico fue tristeza, que la de Naamán fue enojo, pero la de él fue alegría. Alegría, gozoso. Dice que con alegría y con gozo se bajó de ese árbol para recibir a Jesús. O sea, qué fuerte, ¿no? En la reacción de Zaqueo vemos el corazón. O sea, mucha gente cuando se le hace una demanda pequeñita, ni mucho menos de alojarnos en su casa, ni mucho menos de que nos lleven a comer a cenar, y se sentirían ofendidos, se sentirían apesadumbrados, dirían, no vea qué cara tiene, ¿no? Más dura. Y aquí estamos, ahí vemos a Jesús que él mismo se autoinvita y venga, vamos, para adelante. Así que mira, y Zaqueo contento, gozoso por ello. Entonces, había gente alrededor. Otro dato más en esta historia. Ya vamos terminando esta historia, pero no me quiero pasar esto. Había gente alrededor, dice que comenzaron a murmurar, a criticar. A Jesús le dio igual, a Jesús no le importó, a Zaqueo menos. O sea, que no nos importe el entorno, que no nos importe nada. Cuando Jesús nos demande algo,
Da igual quién esté en nuestro entorno, da igual lo que piensen los demás, da igual absolutamente todo. Acuérdate, cuando Jesús nos demande algo será ilógico, será humanamente impensable, entonces a todo el entorno que nos rodee le va a parecer igual, o sea, no le va a parecer nunca bien las demandas de Jesús. Así que nosotros centrémonos nada más que en su persona y lo que Él quiere para el desarrollo de nuestras vidas y de esa grande fe. Entonces vemos que Zaqueo se levantó inmediatamente y le dijo a Jesús: Señor, una vez está en casa comiendo, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. O sea, vemos que al joven rico Jesús le tuvo que pedir que le diera la mitad a los pobres. Sin embargo, vemos que a Zaqueo se le revela inmediatamente. O sea, vemos aquí un corazón, tiene que ver con el corazón de la persona, tiene que ver con esa ausencia de religiosidad y ese mirarse uno a sí mismo. Zaqueo estaba frente a una bondad, a un amor de Jesús terrible, y Zaqueo solamente lo único que podía hacer era verse a sí mismo. O sea, inspeccionarse a sí mismo, que de eso él estaba bien doctorado como inspector de Hacienda, y él se estaba autoanalizando, inspeccionando a sí mismo y dándose cuenta de lo que tenía que llevar a cabo. Mucha gente, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que dar? ¿Y cómo tengo que hacerlo? Y una preguntita, ¿y qué tengo que no sé qué? No, eso uno delante de Jesús tiene que reconocer. Cuando uno va a la palabra de Dios, uno va a la Biblia y uno se ve ahí en el espejo, uno sabe perfectamente cuáles son las demandas de Jesús, qué es lo que uno tiene que llevar a cabo para poder agradarle y para desarrollarse como creyente. Entonces es increíble porque él se levantó, o sea, la actitud, determinado, absolutamente determinado. Es más, no iba a aceptar de Jesús que le dijeron no. Entonces vemos que se levanta y dice: le voy a dar de todo lo que tengo la mitad a los pobres, y si he robado algo, encima voy a devolver 4 veces esa cantidad. O sea, impresionante, cuadruplicado. Encima él se juzgó a sí mismo, él no tuvo que estar pensando absolutamente en comparándose con nadie. Muchas veces ese es el límite que hay que romper. La gente se compara: fulano no ha hecho esto, el otro tampoco ha hecho lo otro, yo por qué tengo que hacer tal cosa. Jesús, conforme al corazón de cada uno, va a estar demandando según qué cosas. Para el desarrollo, como a Naamán le llevó a 7 veces a lavarse en el río, al joven rico le demandó todo lo que tenía y que lo siguiera, pero a Zaqueo es que no hizo ni falta. Eso es lo más maravilloso, eso es una grande fe. Cuando no hace falta que Jesús nos pida, no hace falta que el representante de Dios nos diga qué tenemos que hacer. La grande fe es cuando uno lleva a cabo, porque ha oído la voz de Dios, ha leído y se ha dado cuenta de cuáles son las demandas, cuáles son las exigencias para el desarrollo de esa grande fe. Así que es tremendo. Él además se puso bajo el prisma de la ley romana, no de la ley levítica, porque la ley levítica tan solamente exigía el monto principal y una quinta parte. Sin embargo, la ley romana exigía lo cuadruplicado. Así que vemos que este hombre reaccionó. ¿Y este hombre cómo reaccionó? Con una sonrisa, con un gozo, con una alegría. A este hombre no hubo que pedirle nada. Este hombre rompió todos los moldes. O sea, increíble. De ahí la declaración de Jesús: la salvación ha llegado a tu casa. Eres un verdadero descendiente de Abraham. ¿Por qué? Porque para los judíos los recaudadores de impuestos eran sin derecho ninguno. Es como que no eran parte del pueblo judío. Entonces de ahí que Jesús hiciera hincapié en esa declaración: no, tú eres un descendiente de Abraham. Entonces, para concluir, para terminar, es increíble, ¿no? Estas 3 historias, más las otras 3 que estuvimos viendo, apasionantes acerca del capítulo de la fe, del fundamento del creyente, y despojados de todo límite. Hace falta quebrar todos los límites, todas las barreras, todos los prejuicios. Hace falta analizar el corazón de cada uno, y hace falta para según qué cosas. Todos querían algo,
Todos tenían una sed que apagar, todos querían algo, tenían necesidad de sanidad, necesidad de ser perfecto, necesidad de ponerse a cuentas con Dios, de ser salvo, pero lo más importante de todo es que para todas estas cosas se requirió de una grande fe. Entonces, de ahí que muchas veces no se reciba las cosas, de ahí que muchas veces esos milagros, esas señales, esos prodigios que se necesitan en la vida de un creyente estén ausentes, sencillamente porque se necesita un corazón, se necesita una sed y se necesita una grande fe, se necesita un desarrollo, unas demandas de parte de Dios que nos van a llevar a estirarnos como creyentes, y cuando seamos estirados como creyentes, de ahí vamos a comenzar a tener un nuevo nivel de fe que se requiere para precisamente obtener según qué cosas. Así que muy buenas tardes, porque ya aquí son cerca de las 3 de la tarde ahora mismo. Muy buenas tardes, y la verdad que encantada con esta nueva palabra. Darle me gusta ahí en el YouTube, darle like, y la verdad que vamos a seguir trabajando sobre este tema, vamos a seguir trabajando sobre otros muchos temas que me han estado también preguntando, y vamos a seguir profundizando en la palabra de Dios. Espero que tengáis un maravilloso día, que disfrutéis de este sol, como dije al principio, y nada, me despido hasta el próximo día, hasta el próximo vídeo.